Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. Venga, pues vamos al lío. Vamos allá. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Juan Ponce de León. Pero, a ver, vamos a aparcar un momento el mito de siempre, el de la fuente de la juventud. Sí, eso lo dejamos para otro día. Exacto. Lo que nos interesa de verdad está en los documentos que tenemos aquí. Sus primerísimos días como comandante militar en el Nuevo Mundo. Y lo vamos a ver a través de una lente muy específica. Muy particular, sí. Se trata de una biografía española de 1930. El libro se llama Juan Ponce de León, descubridor de la Florida, y la firma Manuel Balbé. Claro, y eso es clave. Una perspectiva de hace casi un siglo sobre un personaje del siglo XVI. Pues nos va a dar una visión como mínimo interesante. Esa es la misión de hoy. Intentar descifrar la mentalidad de un conquistador, cómo se construía esa leyenda desde su viaje a la Española hasta, bueno, su primera gran campaña militar. Fíjate que el propio libro ya nos prepara para lo que vamos a leer. ¿Desde el prólogo? ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Pues el autor Balbé habla de los conquistadores como hombres portentosos. Casi, y estoy citando, de otra raza desaparecida ya de la Tierra. ¡Ostras, qué tono más épico! Totalmente. Para que nos hagamos una idea, llega a comparar el viaje de esta gente a lo desconocido con lo que para nosotros sería hoy un viaje a la Luna. Un mundo nuevo, lleno de fábulas. Exacto, de gigantes, de monstruos. Y en ese panteón de héroes define a Ponce de León como un hombre, bueno, valiente, noble y atrevido. Siempre en positivo. Siempre. Le atribuye una única flaqueza, que él llama una debilidad infantil. ¿Y cuál es? Su pánico a envejecer. Una debilidad que, irónicamente, es la que le acabe empujando a su destino, a la muerte y, con ello, a la inmortalidad histórica. Bueno, pues con ese marco de héroes casi mitológicos en mente, vamos a la primera escena, la que nos plantea el libro. Venga. Estamos en una carabela, en mitad del Atlántico. Es febrero de 1502, y hay dos hombres conversando. Son don Juan, que es Ponce de León, y su superior, don Nicolás. Y la conversación parece trivial, ¿no? Empiezan hablando de cómo el aire del mar les da hambre. Y lo comparan con el calor de la española que dicen que te adormece, que te aplatana. Pero, entre líneas, ahí se está diciendo mucho. Muchísimo. Es que esos dos hombres no son cualquiera. Claro. El joven es Juan Ponce de León y el mayor es Nicolás de Obando, que es nada menos que el recién nombrado gobernador de la Española. Y en esa charla, Ponce de León casi que se presenta a sí mismo. Se define, sí, y aquí está la clave de su personaje en este relato. Él dice que es un pobre capitán que aún lo ha de conseguir todo con la punta de su espada. Se presenta como un hombre de acción, un soldado. Y aquí viene algo que a mí por lo menos me rompió un poco los esquemas, porque deja muy clara cuál es su motivación, y no es la que unas esperarían. No es el oro. No es el oro. La fuente recoge sus palabras exactas. Dice, por mi parte no me quita el sueño la posibilidad de encontrar oro. O sea, un conquistador al que no le obsesiona el oro. ¿Qué le mueve entonces? Pues lo que le mueve es esa idea romántica de la gloria militar. La aventura. La aventura, exacto. Él mismo lo dice. Busca el logro de la victoria y el descubrimiento de nuevas tierras. Se ve como un hombre de guerra, un espíritu aventurero al que el dinero, pues, le importa más bien poco. La imagen del caballero medieval, casi. Trasplantado al Renacimiento, sí. Y es fascinante cómo el autor conecta esa sed de acción con una profunda nostalgia. ¿Nostalgia? ¿Nostalgia de qué exactamente? De su juventud. Empieza a recordar su época en la Guerra de Granada, cuando era mozo de espuelas. Ah, claro, su primera guerra. Y habla de su energía inagotable, de su carácter alegre, de cómo las emboscadas y las peleas contra los árabes eran para él una diversión agradable. Una diversión. Sí. Esa melancolía por el paso del tiempo, ese lamento de que los años quitan las fuerzas, es el motor del personaje que nos pinta Balbé. Es un hombre que teme la inactividad y la vejez más que a cualquier otra cosa. Pues ese temor a la inactividad se le va a pasar muy pronto. Ya te digo. La expedición llega por fin a Santo Domingo. Obando toma posesión como gobernador y Ponce de León asume el mando militar. Y su primer acto oficial. Es pasar revista a las tropas. Y la impresión no puede ser peor. Malísima, por lo que cuenta el libro. Malísima, sí. El autor los describe como demasiadamente abatidos,
con un aspecto poco marcial, como si el clima tropical les hubiera robado todo el espíritu guerrero. Y la reacción de Ponce de León no es de comprensión precisamente. Es la de un veterano implacable. No hay una palmada en la espalda, no. Hay una reprimenda inmediata y muy severa a su subordinado. ¿Qué es lo que le dice? Pues le deja las cosas muy claras. Dice, y lo leo, «El servicio del rey no puede consentir ninguna flojedad ni ningún desaliento. Uf. Tanto si el calor es mucho como poco, los hombres que estén a mis órdenes han de mostrar otro continente. Tenedlo por sabido». O sea, Disciplina. se acabaron las siestas al sol. Disciplina marcial por encima de todo. Y se le presenta como ese líder nato, que llega y, con 4 gritos, levanta la moral de la trupa. El texto dice, de hecho, que su llegada pareció reanimar a los soldados. Sí, como un revulsivo. Pero me imagino que no tuvo mucho tiempo para disfrutar de los entrenamientos. Con unas tropas así, en una isla nueva, los problemas no tardarían en aparecer. No tardan nada. De hecho, es casi inmediato. El gobernador Obando lo llama a su residencia, Para darle su primera misión. su primer gran desafío. Los indígenas del cacicazgo de Jihuayagua están, y cito textualmente, revueltos y amenazan con levantarse contra nosotros. Una rebelión en toda regla, la primera prueba de fuego. Exacto. Y aquí llega la reacción que a mí me parece la más reveladora de todo el relato. Ante la noticia de una rebelión, que podría costar vidas, poner en peligro la colonia, Ponce de León no se preocupa. Todo lo contrario. Es que es increíble. Exacto. El libro describe cómo en sus ojos aparece una expresión de júbilo y exclama, ¿será posible que tengamos tanta fortuna? Espera. Júbilo. Dice Fortuna. La reacción normal sería preocupación, estrés, pero para él una guerra es buena suerte. Claro. ¿Qué nos dice eso sobre la mentalidad que el libro quiere retratar? Nos dice que para este arquetipo de conquistador, la paz es el verdadero enemigo. La inacción. La inacción es una especie de muerte en vida. Su propósito vital no es gobernar un territorio en paz, es conquistar. La rebelión no es un problema administrativo, es la justificación de su existencia. Es la aventura que venía a buscar. Justo. El libro dice que ya empezaba a temer, con auténtico terror, la vida apacible y quieta en este rincón del mundo. La guerra es su salvación personal. Es una mentalidad, difícil de comprender hoy en día. Ahora, lo que también es muy interesante es el matiz que introduce Obando, el gobernador, el político. Sí, no le da carta blanca. Para nada. Y esto es crucial para entender el resto de la historia. Obando le ordena que reduzca a los indígenas a la obediencia, pero sin crueldad. Ah, le pone ese límite. Es más, le aconseja explícitamente que procure asustarles más que castigarles. Esto, al menos en la versión que nos da esta fuente, muestra que existía una tensión, una dualidad. Por un lado, someter por la fuerza y por otro, Una advertencia, al menos teórica, de moderación. una advertencia de no crueldad que ya veremos cómo se interpreta en el campo de batalla. Exacto. Así que la expedición se pone en marcha. 200 infantes, unos 10 jinetes, con Ponce de León al frente. Sí. Y se adentran en los tupidos bosques que cubrían la isla. Y el autor no lo pinta como un paseo por el campo, ¿eh? Para nada. Se recrea en describir un entorno que es absolutamente hostil. Es una vegetación tan espesa que apenas se ve a 3 metros. Opresivo. Muy opresivo. Habla de olores de descomposición, de aguas putrefactas. El bosque, nos dice, estaba lleno de 1000 ruidos extraños, desde el coro de las cacatúas hasta cantos o gritos de expresión terrible. La sensación que transmite es de una amenaza constante, invisible. Sí, de que a cada uno de los pasos que daban parecían estar amenazados de 1000 peligros. Y encima, tienen que marchar en fila india, que es la peor formación posible si te esperan en una emboscada. Imagino que un veterano como Ponce de León es consciente del riesgo. Plenamente consciente. El libro es muy claro en esto. Dice que no las tenía todas consigo. No es un bruto que avanza sin pensar. Para nada. Se le describe moviéndose sin parar, de la vanguardia a la retaguardia, consultando a los guías, mostrando esa faceta de comandante precavido, que sabe perfectamente que se está metiendo en la boca del lobo. Y tras 3 días de marcha infernal, llegan por fin a un claro. Divisan el poblado indígena. Y la escena inicial de nuevo es engañosa. Totalmente. Se acercan con cautela y le sale al paso un anciano. Le preguntan, a través de los intérpretes, dónde están los hombres del poblado. Y la respuesta del anciano es muy parca.
¿Qué les dice? Pues el texto cuenta que se limitó a encogerse de hombros y a manifestar que los hombres jóvenes de la tribu habían salido de caza De caza. y no regresarían hasta el anochecer. Vale. Un veterano como él se traga esa excusa de que justo ese día todos los guerreros del pueblo están de caza. Me imagino que no. Ni por un segundo. Esa ausencia total, tan conveniente, de guerreros, es la señal de alarma definitiva. El texto dice que le puso en mayor cuidado. Su instinto le grita que es una trampa. Y su reacción es inmediata. Se vuelve hacia sus tenientes y da una orden táctica fulminante. ¿Qué ordena? Ordena que los soldados se desplieguen en una gran extensión con objeto de ofrecer el menor blanco al enemigo. Una decisión de manual. De manual. Si sospechas una emboscada con flechas o proyectiles, dispersas a tus hombres. Evitas que una sola andanada cause una masacre en un grupo compacto. Y la inclusión era más que correcta. El ataque es inminente. Inmediato. El autor lo narra con muchísima tensión. Dice, apenas los soldados acabaron de obedecer, cuando de todas direcciones cayó sobre ellos una granizada de flechas. Y chocan contra las armaduras. Con siniestro ruido, dice, y los atacantes están perfectamente camuflados entre los árboles. Son un enemigo invisible. Y ahí está el gran dilema táctico para Ponce de León. Está recibiendo un castigo constante, pero no puede devolver el golpe. Claro. ¿Cómo luchas contra un enemigo al que no puedes ver? Si se queda quieto, lo desgastan. Si carga a ciegas contra el bosque, lo aniquilan. Exacto. Se plantea la idea de incendiar el bosque, pero la descarta por impracticable. Necesita una solución, y rápido. Y aquí es donde el relato llega a su punto culminante. ¿La estratagema? Describiendo lo que el autor llama, con esa palabra tan concreta, la estratagema de Ponce de León. Una decisión que va a definir por completo su método de guerra. ¿En qué consiste esa estratagema? Pues da una orden rápida y brutal a sus tenientes. A ver. Un grupo de soldados se lanza sobre las cabañas del poblado y captura a cuantos viejos, mujeres y niños pudieron hallar. Un momento. Los atan con fuerza y, por orden directa del capitán, los ponen en fila en el centro del claro, a la vista de todos. Un momento. Está cogiendo rehenes, no combatientes. Precisamente. Pero va un paso más allá para que la amenaza sea absolutamente creíble. ¿Qué hace? Ordena a un pelotón de 30 o 40 arcabuceros que se sitúe frente a los prisioneros y apuntaron hacia ellos con sus armas de fuego. Es la simulación de una ejecución en masa. No es un farol. Es la amenaza directa e inminente. Está usando a los civiles como cebo humano. Es una jugada escalofriante. Y, a la vez, desde un punto de vista puramente militar y cínico, es innegablemente eficaz. Lo que me pregunto es, ¿cómo lo narra el autor? Pues esa es la clave de todo el libro. ¿Lo presenta como un acto de crueldad o como una genialidad táctica? Lo narra sin el menor atisbo de juicio moral negativo. Es pura admiración por la astucia del comandante. O sea, para Ballebé no es un crimen de guerra. Es una solución brillante a un problema táctico. Y efectivamente, el plan funciona a la perfección. El texto lo describe de forma muy directa. ¿Qué dice? Al ver el inminente peligro que corrían los suyos, apresurándose los indios a salir impetuosamente de sus escondrijos para arrojarse contra los soldados españoles. O sea, que los obliga a salir a campo abierto para salvar a sus familias, justo donde él quería tenerlos. Donde la superioridad tecnológica y táctica española era decisiva. Les tiende una trampa emocional y militar perfecta. Exactamente. Caen de lleno. Al forzarlos a salir de la cobertura del bosque, anula su principal ventaja y los expone al fuego de los arcabuces, a las cargas de la caballería. La batalla a partir de ese momento estaba decidida. Entonces, si recapitulamos lo que nos ha contado esta fuente de 1930, el retrato que emerge de Ponce de León no tiene casi nada que ver con el explorador que busca la eterna juventud. ¿Nada que ver? Lo que tenemos es un veterano de guerra sediento de acción, un comandante implacable con sus propias tropas y, sobre todo, un estratega astuto y absolutamente despiadado en el campo de batalla. Y es fundamental volver a la propia fuente. Es que la contradicción es flagrante. Sí. El libro, recordemos, arranca con un prólogo que elogia la caballerosidad, la nobleza y el acendrado patriotismo de estos hombres. Los pone en un pedestal. Como héroes casi mitológicos. Pero unas páginas después describe con total naturalidad, casi con deleite por su inteligencia, una táctica de guerra basada en usar a ancianos, mujeres y niños como escudos humanos. Esa contradicción es quizás lo más revelador de todo. Nos muestra las complejidades y, sobre todo, los sesgos de una narración heroica escrita en el siglo XX sobre eventos del siglo XVI. Claro. Lo que para el narrador de 1930 es una brillante estratagema,
para un lector de hoy es simple y llanamente una atrocidad. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas, ¿no? A ver. No olvidemos la orden inicial del gobernador Obando. Reducir a los rebeldes, sí, pero sin crueldad. Cierto. Sin embargo, la primera decisión táctica crucial que toma Ponce de León sobre el terreno implica amenazar directamente la vida de civiles para conseguir una ventaja. Y esto nos plantea una pregunta inevitable. En el contexto de la conquista, ¿qué significaba realmente el concepto de crueldad? Y sobre todo, ¿hasta qué punto el valor y la hazaña, que tanto celebra el narrador de esta historia, eran realmente separables de actos que hoy, sin dudarlo un instante, consideraríamos crímenes de guerra?